Boreal Televisión presenta. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. De esta manera comienza su mañana boreal desde Santiago de los Caballeros para toda la región, también para cualquier parte del mundo, donde ustedes puedan sintonizarnos. Atahualpa Ramírez, Randy Ortiz, les acompañaremos hasta las 9 de la mañana, pasándoles revistas a los principales temas acontecidos en la República Dominicana, fuera del país. Seguimos con el contexto de la aprobación de la primera modificación del Código Penal importante tras 121 años de antigüedad, lo cual significa sin duda un gran paso de avance dentro de lo que necesitamos, un paso de avance, no dije una perfección. El propio presidente, al referirse al Código Penal en la semanal, dijo que no hay ley perfecta, aunque esa no debiera ser nuestra, como conformarnos con eso. Debemos aspirar a tener la mejor ley posible, no la posible, como esto fue lo que pudimos hacer después de tantos análisis, de tanta discusión, de tantas opiniones, ríos de tinta vertidos sobre el papel periódico, sobre analistas, verdaderos portentos del conocimiento jurídico. Y bueno, avanzamos algo porque había muchos elementos punitivos, elementos a ser considerados hechos penales que no estaban ni siquiera considerados porque no se habían producido, los de alta tecnología, entre otros. Así es que hemos avanzado algo, tal como dijo también Jenny Berenice, la Procuradora General de la República. De todas maneras, para una parte de la población luce incompleto, una parte de la población porque no tiene las tres causales y otros por otras razones. Pero nada, temas y aspectos como esos y otras noticias más comentaremos y analizaremos. Atahualpa Ramírez y quien les habla, Randy Ortiz. Aprovecho luego de esta introducción darle los buenos días a nuestro compañero Atahualpa Ramírez. Muchas gracias, don Randy Ortiz y Terrero. Un placer estar de nuevo con ustedes aquí en Mañana Boreal. Gracias a todos los que nos sintonizan tanto en la República Dominicana como en el exterior a través de las distintas plataformas internacionales. Me inscribo en la corriente y lo dije desde el primer momento en que se aprobó, se promulgó el Código Penal, en que hay tiempo para mejorarlo. En este periodo de vacaciones, ¿verdad?, que se utiliza para el conocimiento de un proyecto tan importante, para luego la aplicación en un año, creo que hay tiempo suficiente para introducirle algunos cambios o correcciones que pudo haberse ido en la redacción de un proyecto que evidentemente existía el interés de que se aprobara antes del próximo 16 de agosto. Lo que habría que ver, Atahualpa, es si eso, no sé si ocurriría, si introducirle algún cambio en el camino prolongaría también la entrada en vigencia del código. No, a partir de ahí creo que no, y porque no he oído a ningún jurista referirse, jurisconsulto, referirse a eso que podría suceder, y la mayoría lo que ha expresado es que no se debe caer en una especie de que ya salimos, de que ya parimos el muchacho y está afuera y vamos a dejarlo. No, lo que hay en el ánimo de algunos diputados, sobre todo, que dejaron pendientes cosas que querían que se incluyeran en el código,
Sí. y que esa noche que duró hasta las 3 de la madrugada no se incluyeron para poder votar el código y aprobarse, es darle continuidad al trabajo. Eso es lo que aparentemente prima en la Cámara de Diputados, porque ayer en la capital conversé con 3 diputados y los 3 prácticamente están en esa misma línea, de introducir cambios y cosas que se quedaron pendientes a la hora de la aprobación del código. Pero ya con el código funcionando, porque no lo pararía. A menos que se haga, como tú dices, en este trayecto. Bueno, lo que ellos me plantearon fue que en este tiempo, en este trayecto. En este trayecto. Eso tiene un nombre que es como un nombre... Sí, es raro. En, es como una vacaciones jurídicas, una cosa así. Algo así, que uno como que no lo asimila, es del latín. Pero creo que la situación que se da es mucho mejor que la que teníamos. No, es un avance. Eso es partiendo... No el que uno esperaba, pero es un avance. No es que uno se sienta conforme en 100%. No. Inclusive, guardé un hilo que hizo Francisco Álvarez y algunos señalamientos también que hizo Curi sobre el Código Penal, que más adelante podríamos compartir esas consideraciones, donde se hacen señalamientos sobre sanciones que establece el Código, que quedan también como en el aire. O sea, al momento de identificar propiamente el delito, es decir, esto es lo que le corresponde a ese delito. Pero el hecho que uno diga que ahora estamos en un mejor terreno, o sea, en una mejor posición, lo que abre es la posibilidad de hacer esas reformas y no parar el código como estaba parado. Si no se promulgaba el código, Randy, íbamos a volver a las mismas discusiones. Sí. A las discusiones eternas y a que sí, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Creo que fue el mejor paso. Lo de la ley posible y que pudo haber sido mejor, pero es que podemos mejorarla. Sí. Porque ya está. A mí no me gusta mucho lo de la ley posible. A mí me gusta más la ley necesaria. No, o la yo ley no ideal. digo perfecta, yo digo la necesaria, pero como que la posible. Sí. Es como un poquito más, ¿verdad? Sí, es un poquito menos. Pero eso es como cuando el país crece económicamente. Y tú dices, ajá, sí, estamos creciendo, pero seguimos con las mismas miserias, seguimos con las mismas necesidades. El asunto es que es más fácil cubrir esas necesidades, mejorar esa miseria con el crecimiento que si no tuviéramos crecimiento. Sí, ¿verdad? Pero ahí es que hay una tercera opción que es la que no se aplica. Es al revés. Hay economistas que dicen, se crece más cuando tú horizontalizas parte de lo que crece, porque le va a llegar a sectores que nunca le ha llegado. La capacidad de compra, la capacidad de inventiva, la capacidad de asociarse. Totalmente de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que te estoy diciendo, que es más fácil repartir cuando tienes que cuando tú no tienes, porque tú lo que repartes es miseria si no tienes. Entonces, ¿qué es lo que hay que forzar e insistir en que ese crecimiento se desparrame? Por ejemplo, estaba leyendo una historia de una familia de hermanos que la reseña el Listín Diario en el día de hoy en la parte de la República, donde se narra cómo 3 hermanos viven en una absoluta miseria en el barrio 27 de febrero, en la capital, con fotos y todo, con problemas de salud, y narra esa historia de que Agustín Frías y otros 3 hermanos viven en una casucha sin ninguna asistencia del Estado. Sin ninguna asistencia. Se hizo intento en el 2022 para conseguir una ayuda a través del Servicio Nacional de Salud para medicinas o medicamentos para los hermanos que tienen diferentes afecciones,
no se consiguió nada. Se hizo diligencia con los programas de solidaridad, de la tarjeta Supérate, del bono luz, del bono gas, y no se consiguió nada. Lo último que se intentó fue que en el Ministerio de Construcción y Vivienda, y todo se volvió en solicitarle documentos personales, hasta la partida de nacimiento del bisabuelo, para exagerar un poquito. No se consiguió nada. Entonces, cuando uno lee historias de esta naturaleza, uno dice, ¿en base a qué? ¿O sobre qué base es que se dan los subsidios del Estado? Exacto. Porque una familia en esas condiciones debía estar en el SUBEN. No, debería estar en cualquier lista que se haga, en los primeros números, porque hay alguien que pueda tener más necesidad que ese ciudadano. Un chismeno de ahí, lo único que esté la muerte. Entonces, uno dice, pero ayer mismo escuchaba a Peñaguaba, Tony Peñaguaba, que es el que dirige director de los programas sociales del gobierno, hablar de que los programas sociales del gobierno han ido en auxilio de mucha gente que ha sido golpeada por el alto costo de la vida. Pero este no ha sido golpeado. Estos tres hermanos no fueron solo golpeados, fueron atropellados de atrás para adelante y de adelante para atrás. Por la patana de la desigualdad social. Exactamente. Entonces, se supone que cuando usted hace un levantamiento, usted debe tener ahí a las personas que realmente necesitan. Si ahora mismo se hace una revisión que debía hacerse hace tiempo, sí, de ese subsidio, de esos subsidios que ha estado dando el gobierno dominicano, el Estado dominicano, estoy en la plena seguridad casi de que la mayoría, no, de que un tercio, vamos a poner ahí, de los que están ahí, no tienen necesidad de eso. No. Y los recibieron por enllavadura. Por enllavadura, por politiquería, por cualquier motivo que no es el de realmente estar en una condición de vulnerabilidad extraordinaria, una pobreza extrema, y que hay mucha gente fuera que sí necesita realmente una asistencia del Estado dominicano. Es una historia que cuando usted la lee se da cuenta de que no hay realmente una depuración y una incorporación de los que tienen necesidades, de que el Estado no va quizás a esas viviendas, a esos lugares donde realmente se necesita ese apoyo, hasta para comer el día a día, Randy. Ese señor que ustedes ven ahí, miren, esas son de las fotos que se subieron donde viven esos hermanos. ¿En qué condiciones viven? Ese señor tiene en la pierna, como ustedes pueden ver ahí, una herida desde hace 10 años que no ha podido curar. Son historias desgarradoras. Fue panadero, trabajó panadería en el Ministerio de Obras Públicas, limpió zapatos, vendió de todo, ya no puede trabajar y sin embargo no hay una asistencia del Estado. Y así como esa historia, hay cientos de historias, para no decir miles de historias, que ameritan la atención del Estado. Esto es un reflejo de uno, esto es el espejo, pero en ese espejo deben reflejarse muchísimos rostros y muchísimas necesidades como las que tienen ese señor y sus hermanos y muchas familias en la República Dominicana. Cuando yo era un muchacho que veía televisión, había una serie, La Ciudad Desnuda, que tenía como eslogan, cuando se acababa un capítulo, decía, hay 5 millones de historias en La Ciudad Desnuda. Esta ha sido solo una de ellas. Eso que tú presentas ahí, Atahualpa, es solo una persona de probablemente cientos de personas que viven
ya esa no es la pobreza extrema, Atahualpa. Esa está más allá de lo que conocemos sociológicamente como la miseria extrema. Ustedes ven por qué los censos hay que hacerlo bien, porque nosotros duramos mucho tiempo criticando lo mal que se hizo el último censo, pero no es el único que se ha hecho mal. No hay forma de que se haga un censo aquí, porque si hubiera habido un censo bien hecho, bien planificado, con todas las variantes consideradas, él hubiera salido en el censo, ¿verdad? Pregunto, cuando los partidos que pasaron por el poder y el actual partido hacían campaña, ¿no fueron al barrio de él? ¿No se enteraron de eso? Por ahí no pasaron. Por ahí El no partido pasaron. de gobierno no tiene un militante en esa zona que le diga a su partido, al funcionario, mira, ahí hay un hombre que lo podemos ayudar. Exactamente. Eso debiera ser la política. Mira, uno de lo que debe hacer, por ejemplo, un comité de base o Claro. no sé, un intermedio, lo que tienen ellos, de un partido de gobierno, es hacer un levantamiento para ayudar a gente en el barrio que verdaderamente lo necesita. Pero yo estoy seguro que envía una lista de los que están en el comité de base. A eso hay que ayudarlos. Claro. Y los otros no se va a ayudar porque no son... Porque no ha habido esa política. ¿Qué es lo que pasa con alguien así de estratos bajos que llega al gobierno por primera vez? Lo primero es un comportamiento general, habrá sus particularidades. Lo primero que hace es buscarse una chaqueta, le sirva o no. Hacerse un nudo gordo Y de una corbata. para el pechito y empieza a caminarle por el frente a todo el mundo sin mirar gente, porque ya él siente que es de un grupo superior, ¿verdad? Cuando su verdadero crecimiento, pienso yo y Atahualpa, es ayudar a esa gente. A esa gente. Esa es la Y mejor no ayuda. hay mejor política que esa. No hay mejor política que a ti. Tú sabes lo que es que tú eres en el barrio, el dirigente en este caso PRM, en otro caso serían otro partido, que más se ha preocupado por los que más necesitan. Pero ese es el verdadero liderazgo. Ahí es que empieza el verdadero liderazgo. Que va. Muchacho. Hay que ayudar a los Un otros. carro fiado se pueda pagar o no, y ya de ahí para adelante. Incluso hay gente que empieza que en su vida se tomó una copa de vino porque no tiene idea de eso. Pero ya no sale de dónde beben y ya no quieren hablar con el del barrio y todo el mundo es un curtido. Señores, vamos a llamar la atención al gobierno. En el gobierno hay muchísima gente buena también. Muchísima gente buena. Yo tengo la entera seguridad que el presidente de la República desconoce, porque él confía en su funcionario, ¿verdad? Él confía en que le dan las informaciones de esa naturaleza. Yo no sé si a los presidentes se les puede llevar a semanal video, porque si se le llevaran video, no se hiciera ninguna semanal. Presidente, vea este video aquí. Y mira que yo no la veo mal, la semanal, porque es una manera del presidente decir lo que está haciendo y de uno ver lo que está haciendo y decirle lo que no está haciendo, ¿verdad que sí? Yo lo que creo, sin ánimo de criticar a nadie, como que las preguntas son muy pocas. Nada más hay como 3 periodistas que preguntan y ya. Cada uno hace 2 preguntas, pues sabe que no le toca más turno, ¿verdad? No, que no. Y ya ahí se acabó. Y se acabó ahí. Y regularmente, oigan bien, las preguntas de los periodistas no tienen que ver nada con la semanal. Por una razón lógica, porque la semanal está preparada por funcionarios, coordinada y dirigida por el propio presidente de la República y hablan en defensa ¿verdad? Del gobierno. Pero yo veo todas las semanales, yo la veo enterita, de cabo a rabo. Y siempre hay 3 preguntas y ninguna tiene que ver con el tema de la semanal. Bien. A veces uno se cubre y hace una que otra pregunta del tema que se está tratando para no desintonizar completamente. No, Pero- la cortesía, Atahualpa, tú sabes que a nosotros nos enseñaban cuando teníamos que abordar al presidente en vivo, siempre hay una pregunta que es como diplomática. Presidente, ¿cómo está? ¿Cómo se siente por aquí, por Santiago? Muy bien, muchacho. Qué bueno. Mire, presidente, nosotros queríamos saber. Entonces ahí va, ¿verdad? Sí, la pasar de mano. Pero mira, ayer nosotros estuvimos en la semanal y luego de la semanal conversamos con Alberto Rodríguez,
que era el principal protagonista de la semanal de ayer. Del INEFI. Del INEFI, porque presentó números y datos que prácticamente eran desconocidos por la población. Y yo le decía a Alberto, pero ¿cómo tantos resultados que se están enseñando aquí? Sí. Y la gente como que no tiene el dominio, no la gente, los mismos medios de comunicación. Exacto. No tienen el dominio de todas las actividades que ha hecho esta institución del Estado, que es el Instituto Nacional de Educación Física. Inclusive nosotros hicimos una pregunta al ministro de Educación de cuántas escuelas tenían profesores de educación física, porque la información que me había llegado era que la educación física en las escuelas no estaba desempeñando su papel. Y en el caso del INAFI, tiene más que ver con la coordinación de las actividades, la capacitación de la docencia de educación, de los docentes de educación física, pero quienes tienen la responsabilidad del nombramiento y de que haya educación física en las escuelas es el MINER. Me imagino de combinación quizás con el Ministerio de Deporte, pero creo que es responsabilidad exclusiva del MINER hacer estos nombramientos porque cobran en el Ministerio de Educación. El ministro Luis Miguel de Camps me contestó que había docentes, pero no me... Inclusive no se enfocó en la respuesta cuando yo le hice necesaria. la pregunta, como que él dijo, ¿cómo? O sea, esa fue como la reacción primaria. Es que no le esperaba. Porque es una pregunta que quizás no le esperaba. No le esperaba. Porque se está hablando de educación física, se está hablando de preparación, se está hablando de grandes logros por parte de la administración de Alberto Rodríguez, que déjeme decirle, la mejor oficina que tiene el director del Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, es en Santiago, que está. Claro. Ahí cerca del Banco Santa Cruz. Es mejor que la oficina de la capital. Es la más grande del país que hay aquí, que tiene el INEFI. Muchísimos logros que se exhibieron ahí, que son importantes. Y mira que una de las preguntas fue, ¿de dónde surgió traer al INEFI aquí? Y el presidente lo dijo claramente, es que se había hecho mucho y no se sabía todo lo que se tenía realizado, ni en carpeta también. Mucha gente que ha recibido reconocimiento a nivel internacional. El programa de llevar atletas destacados ya como Marilady, como beisbolistas, baloncetistas, del balonmano. Óyeme, ¿a dónde salió es en Salcedo? ¿A dónde es? Que el balonmano es el principal deporte por encima del béisbol. Y hay que reconocer, no sabía que había un sitio reconocer algo. Señores, hay menos posibilidades de que un joven que entre a practicar deportes, que entre a estudiar música, que tome alguna carrera alterna a lo que son los estudios tradicionales, que entre a la delincuencia. Claro. Y hay estudios que demuestran, como decía el mismo Alberto Rodríguez, aunque le dio vueltas, pero los estudios demuestran que una persona, imagínese una gente, y se citaba ese caso, de un joven estudiante que estudie violín. Usted lo puede asociar a cometer actos delincuenciales, de atracar, de asaltar o de entrar en malos pasos. No, va a estar pendiente de la música, igual que aquel que practica cualquier tipo de deporte, va a estar pendiente a mejorar sus condiciones para en algún momento poder también disfrutar de buena vida a través del deporte que practica. Claro. Entonces, para mí, lo de ayer fue sumamente importante para mostrar las cosas que se están haciendo en las escuelas. Claro, esa fue la paloma que nos pintaron. A ver, ahora hay que ver si la paloma tiene pico y come. Y come, ¿verdad? Pero aparentemente el trabajo que ha hecho ese señor, Alberto Rodríguez. Que es un cronista. Uno lo conoce como cronista, ¿verdad? Ha sido muy bueno
y ahora lo que hay que darle seguimiento a ver cómo, ver si la paloma pica y come. Así es. Tiene pico y come. Mira, yo no sé si nos vamos en contacto con nuestros pisadores. Tenemos todavía un par de minutos. Tú sabes, no, lo que pasa es que yo vengo con la que es más pesada, la noticia más pesada del mundo en este momento. Pero sin embargo, Atahualpa, vamos a tomar otro tema más corto. Sin embargo, llama la atención que tú no lo ves en los medios de comunicación, sorprendentemente así. Algo definitivamente revolucionario. Y me refiero a un cambio de profundidad en la Iglesia Católica, sin precedente. ¿Cómo? Que sobrepasa dice que 1000 años de doctrina han sido modificadas por León XIV, que es el actual Papa. Que si Francisco, ¿verdad?, el Papa anterior, hizo cambio y avanzó la Iglesia, lo de este no tiene punto de comparación. Todavía, dentro de la misma Iglesia, se está estupefacto. Pero eso es más adelante porque tenemos que vamos a mencionar los cambios, los temas, sí, aunque luego con el tiempo lo vayamos detallando, pero decirle así, como entremés, para completar esta parte, Atahualpa, el avance de los narcotraficantes trasegando drogas. Hace mucho tiempo que desarrollaron pequeños submarinos, pero como muy elementales. Bueno, han desarrollado unos submarinos medianos, no grandotes como los de guerra. ¿Tú sabes qué, Atahualpa? Que llevan droga sin tripulantes, Sí. desde Sudamérica hasta Australia, por ejemplo. Tú sabes lo que es, y sin ser detectado. Pero hay una variante del diseño. Submarino con forma de ballena. Ah, sí. Por lo tanto, tú vas a sospechar de la ballena. ¿Hasta dónde llega la creatividad? Pero con una tecnología, bueno, cada submarino de esos cuesta 2 y 3 millones de dólares. Hay ingenieros que son contratados por el narcotráfico, le pagan lo que ellos pidan y como ahora tú puedes conducir algo a distancia, utilizando las ayudas, que tú la utilizas para otra, que dice que es para otra cosa, pero la deriva en esta, ¿verdad? Y puedes conducir desde una orilla de Sudamérica, de cualquier país, sea Venezuela, sea Colombia, quien sea, ir a Europa, pero no ir por arriba, sino por abajo, pasándole por abajo a África, ¿verdad? Y dándole la vuelta para llegar de aquel lado, o a Australia, o al mar del Japón, o cosas, y obviamente que hay una estructura ya que lo recibe, porque tú no lo mandas por mandarlo. Claro que sí. Mira, yo quisiera ampliar un poquito sobre el Ministerio de Educación y su ministro Luis Miguel de Camps, y de lo que dijo ayer en la semanal. Él se refirió a que el año pasado, cuando él no era ministro de Educación, hay que señalar eso, hubo gente que habló de 300,000 estudiantes que no tenían cupo en la escuela pública y que todo se redujo a cerca de 6,000 estudiantes nada más, que hubo que buscarle cabida en escuelas privadas, en colegios privados. Bien, que aquella vez actores políticos fueron sus palabras, quisieron magnificar todo eso. Reitero, él no era el ministro. No. Pero parece tener la información de que fueron los 6,000 nada más que se pagaron. Y me quedé pensando en ese detalle para hacer una sugerencia. Se supone que usted conoce dónde se dan, en qué áreas se dan esos casos y de dónde provienen esos estudiantes. O ha habido una migración a ese sector o a esa comunidad o a ese pueblo que ha aumentado la demanda de cupos en las escuelas, o hay un crecimiento vegetativo que ha sobrepasado lo que es la oferta de aulas en el Ministerio de Educación. Pero eso puede servir de base para que desde ya el Ministerio de Educación, a partir del momento en que se determine cuántos estudiantes van a tener que ser transferidos al sector privado, porque lo va a haber,
Claro que lo va a ver. Los va a ver, aunque ayer se garantizó que ningún estudiante se va a quedar fuera, igual que todos los años se dice lo mismo, pero hay que ver, no esconder la cabeza y que pase lo que pasó este año, que no es culpa de Luis Miguel de Camps, porque ¿qué tiempo tiene Luis Miguel ahí? 4 meses. Más o menos. No fue en agosto por ahí, perdón, en febrero, cerca de febrero, 4 meses que tiene ahí. No pase lo mismo que pasó el año pasado, que se conoció que había 6,000 estudiantes en el sector privado que fueron pagos por el Estado y se habló de $500 era por el año para cada estudiante. Pero los padres decían, pero me lo mandan al colegio privado, pero en el colegio privado no me dan lo que me da aquí la escuela pública. Yo tengo que comprar, aún sintiéndome que mi hijo está bien en un colegio privado. El año que viene no va a poder inscribirlo ella, va a tener que buscar la escuela pública y también no recibe los beneficios que se reciben en las escuelas del Estado. Sí. La sugerencia, señores, esos mismos números, utilícenlos para ampliar las ofertas de aulas en esos sectores. ¿Cuántos niños del 27 de febrero, por ejemplo, quedaron fuera? Vamos a poner a Santiago. De aquí del Ensueño, el Retiro, Mibaje, que es la zona la zona de los estudiantes de la escuela que está ahí en el Ensueño. Caramba, es increíble. 20, 40 años viviendo cerca de ahí y no me acuerdo el nombre de la escuela. No, oye el otro. ¿Cuál? No, la escuela del Ensueño ahí, Dios mío. Ok, todo el mundo la conoce. Si hay una sobrepoblación ahí, se supone que es de gente o que se mudó en esos sectores, Sí. o que hubo un crecimiento de demanda de gente que dejó colegios privados de la zona y entró a la escuela pública. ¿Cuántos fueron? Hay una sobredemanda de 1,000, de 500, de 600. Bueno, pues preparémonos para construir en ese sector, en algún lado, escuelas que vayan en consonancia con el crecimiento de esa zona. Y no nos pongamos, hay que seguir construyendo aulas por mucho, Sí, y permanentemente. Sí, pero hay un año. Ya lo de este año más o menos se sabe qué va a pasar y andan buscando. Exacto. Pero de aquí al año que viene, no se pueden terminar escuelas que ya estén a punto de terminarse. Sí, Si puede. hay que construir, vamos a suponer en el país 20 escuelas, vamos a suponer. Sí, para Se poner un construyen número. esas 20 escuelas, en un año se puede construir. Óyeme, se pueden hacer y terminar parte de las escuelas que están Claro. en una fase de 30, 40, 50%. Ayer el presidente se refería a problemas legales que tenían algunas de esas escuelas, refiriéndose a una pronunciación que hizo, un pronunciamiento que hizo el presidente Medina, de que el gobierno había abandonado 11,000 aulas que él había dejado en construcción. Y el presidente le contestó probablemente que el presidente Medina no tuviera el conocimiento de la situación en que él encontró esas escuelas en términos legales. Pero cuando se habla de esa manera, en términos legales, en algún momento tenía que desatarse ese nudo legal. Porque no se puede dejar esos proyectos abandonados. Pero vamos a referirnos al caso del año que viene, ¿verdad? Detectamos que hay 6,000 alumnos fuera de las aulas del sistema escolar público. ¿Dónde están? ¿De dónde provienen? Y vamos a empezar desde ahora a buscar el solar, a licitar, porque ese es el problema, hacer la licitación y construir una escuela con esa capacidad o mayor, con una capacidad mayor para esos sectores. Y ver qué escuelas de las que están hechas tienen espacio para agregarle 4 aulas o 2 aulas. Exactamente. Cuando tú tienes, digamos, 60 escuelas así en la capital, para decir un caso, que tú le agregues 4 aulas a cada uno, ¿cuántos estudiantes más pueden absorber? Hay 1,000 soluciones para eso. Es un asunto de planificación y de alguien que se siente a pensar. Porque la cabeza nada más no es para ponerse gorra de un partido político, sombrero. La cabeza es para pensar. Siéntense, páguenle a alguien que piense
Que nada más esté para pensar, como hacen en Estados Unidos, en Europa, que suben a un tigre ahí que no baja de un 15º piso, nada más pensando y comiendo pizza y más sucio que el carajo. Pero pongan a alguien que haga ese trabajo, que determine dónde está esa sobredemanda y que averigüe por qué, si es por migración, si es por abandono, cambio de escuelas privadas para el sector público, todo lo que tenga que ver con eso. Y desde ahora planifiquemos qué hace falta, cuántas aulas, cuántos cupos hacen falta en cada sector donde se genera esa sobredemanda, porque todo está ahí, esos números. Pero vamos a la pausa, poeta, como usted sugirió, y venimos en un momentito con más de esta Mañana Boreal. Sí, señor. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora, con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo sin moverte del lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yavá, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí, puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yavá, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yavá. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación,
la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora, con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo sin moverte del lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motos. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Ay, café que está bueno, María Santísima. Pero mire, Atahualpa, los amigos televidentes, le avanzaba sobre un hecho, se puede decir que inédito, revolucionario y muy valiente de León XIV, que es la figura, es el nombre que adoptó el actual Papa, que empezó como tranquilito, ¿verdad? Uno dijo, bueno, este es un Papa ahí como sedita, light. Pero hace, qué sé yo, como unos 15 días o algo así, él había, vamos a suponer, suspendido varios obispos, Atahualpa. Si tú no lo sabías, cosa que yo no lo sabía tampoco, en el Vaticano habían papas que eran como un grupo, que esos señores no aceptaban nada, o criticaban todas cosas, eran como una mancuerna. Claro, no era de manera tan vulgar, quizás, yo estoy tratando de hacer una síntesis, lo cesanteó a todo, incluyendo a
a tesoreros y cosas de eso. Cuando yo vi eso, digo yo, ¿con qué vendrá el Papa? Bueno, quizás quiere tener bueno, pues señores, aclarar que el Papa no tiene un comité que toma las decisiones en su nombre, tiene asistentes, pero se entiende que las decisiones del Papa son perfectas e inapelables. A menos que él quiera echar para atrás, no. O sea, porque es dogmático. Lo que emite un Papa es un dogma. Este Papa, León XIV, ha tomado la siguiente decisión. Óigame bien. Un documento doctrinal, así es, un documento doctrinal, que tiene como nombre Nova Lux Veritate, una nueva luz de la verdad. Quiere decir, oigan bien, una nueva luz de la verdad. ¿Qué es lo que ha ordenado? Ha prohibido que en la iglesia se siga utilizando una serie de figuras y cosas que de acuerdo al Papa no deben ser. Él plantea que la religión debe ser por amor, no por temor. Y dice, y rompe 1000 años de tradición con prohibición inmediata de 10 enseñanzas de la iglesia que según el Papa no reflejan el rostro de la misericordia de Dios. El primero fue prohibir la condena eterna del dogma absoluto del infierno. Por ejemplo, que tú eres un pecador y como pago de ese pecado, después que tú te mueras, el resto de tu existencia, vamos a llamarle así, es en el infierno quemándote. Dice que eso no guarda relación con un Dios amoroso, poderoso, que todo lo bueno es para ti. Entonces, que se deje de enseñar eso. También, y esta es una de las decisiones más valientes, eso de excluir a las mujeres para acompañar, que las mujeres servían en la iglesia para acompañar, servir, pero no para gobernar. Sobre la base de que los apóstoles que Dios escogió eran varones todos. Y dice el Papa que eso no es ninguna señal de nada. Por lo tanto, él decidió que el diaconado y el presbiteriado, o sea, los diáconos o el sacerdocio, puede ser ejercido también por las mujeres en la iglesia. Y no solamente que dijera sino que nombró a María Cecilia de la Cruz, obispa cardenalicia. Una mujer que en algún momento va a estar entre la que, pero no será ella, esa es la que él eligió. De aquí en adelante, las mujeres podrán, ¿verdad? Ser obispos. Ser sacerdote y oficiar misa. Nada más no es de que ayudar en la iglesia. No. Esa labor es buena. No dice que no, pero no que está. Y que todo debe ser un hombre en la iglesia. Óigame bien. Por eso yo digo que yo mismo lo vi. Yo fui monaguillo. Y yo sé lo que es estudiar historia sagrada y cómo era la cosa. Bien. Según León XIV, ningún ser humano nace culpable. Nadie debe llegar al mundo con una deuda. Ustedes saben que el bautizo es para librarnos del pecado original, dice el Papa. ¿Cuál pecado? Es que no, que el bautizo debe ser la entrada a un mundo de creencia, de fe, de amor. Pero usted no puede venir, acaba de nacer y que ya tú debes. Entonces, el limbo, que se olviden del limbo, que no hay limbo. ¿Qué es eso del purgatorio? El purgatorio, como su nombre lo indica, es un sitio para algunas almas que tienen deuda, ir purgando pena hasta ver si lo dejan entrar en el cielo. Y a donde van los niños cuando mueren sin estar bautizados. Porque esa es una presión, bautízalo, porque si le pasa algo, vaya al purgatorio. Nada de eso. El Papa prohíbe esa enseñanza en la iglesia. Y aquí viene la segunda más importante. El uso del celibato como requisito fundamental, no señor. Eso debe, por vocación, si usted quiere ser célibe, no casarse. Por lo tanto, el Papa anuncia que se ordenarán hombres casados o mujeres casadas en el matrimonio.
y tiene una Oiga, pero espérame, usted me perdona entre cuando usted quiera. No, la falta de información que tengo sobre ese particular y cosas extrañas, porque si veo algo así, me voy a introducir hasta la tambora. Exacto, pero claro. ¿dónde fue que usted vio eso? Si usted va a las páginas del Vaticano. Yo dije ahorita, lo que lo dije muy rápido, que la noticia más importante del mundo, yo dije así, sabes que nosotros llamamos la atención con los titulares, y que llamaba la atención que tú no lo ves publicado por ninguna parte. ¿Pero dónde está? O sea, eso debió ser. Pero no debió ser esa la principal del mundo. Plana de todos los pero estamos hablando de un hecho revolucionario. Ahora, si son noticias falsas, demuestren que son verdad, porque eso es más fácil. ¿Qué ocurre? Oigan bien, lo del celibato. El celibato puede ser una opción, pero no obligación, por lo tanto, habrán hombres casados o mujeres casadas que podrán entrar. Pero de hecho, se cita quien estaba haciendo nada más el falta anuncio. que él aceptara la unión libre de los sacerdotes. Eso sería otra cosa distinta. Pues digo yo. Sería otra cosa distinta. Pero, ¿qué dice él? ¿Quién fue el primer papa? Pedro. ¿Verdad? Pedro estaba casado y tenía hijos. Pedro sí, los otros no. Tú ves, para decirlo de una manera más simple, yo quiero que la comunidad católica que me ve entienda que me estoy refiriendo a un hecho inusitado, porque en la misma iglesia eso ha sorprendido. Ha sorprendido. Y hay gente que ha anunciado con renunciar, porque son 2000 años ¿verdad? de vida, con un dogma cerrado. ¿Qué es lo que ha hecho el Padre León? Sintonizar su iglesia a los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Porque si la mitad de la humanidad que hizo Dios dentro del concepto religioso es hembra, ¿por qué esa mitad no puede pasar nada de ayudar por ahí? Bueno, también que la muerte de Cristo fue un sacrificio niega que la muerte de Cristo sea un sacrificio para pagar por nuestros pecados. El Papa lo ve como un ejemplo de amor, de sacrificio por los demás, no que está pagando deuda. Oiga, ¿cómo es que ve la cosa? Claro, yo lo estoy diciendo de un lenguaje muy directo. Prohíbe usar la imagen de Satanás como enemigo literal de Dios en las catequesis. Se presenta a Satanás como una figura de un mundo malo, por una razón sencilla. Si Dios es el Todopoderoso, ¿cómo es que hay una competencia que tiene arrinconado a la mayoría de la gente? ¿Dios es Dios o no es Dios? Todopoderoso, ¿verdad? Una de dos. Hay cosas que las estoy diciendo yo a mi manera. Yo lo que invito es a la gente, sobre todo a la comunidad católica, a buscar, a enterar. De todas maneras le va a llegar. Claro, eso se va a tomar un tiempo, porque el Concilio Ecuménico Vaticano II, que fue que cambió la misa en latín para que se diga en el idioma de cada país, llegó cuando yo era monaguillo a Atahualpa. Yo me aprendí como 40 oraciones en latín que yo nunca sabía que yo estaba diciendo, pero las respondía porque eso era un coro, hasta que vino en español. Ahí es que yo me enteré de qué era que estábamos hablando. Óyeme bien. Y el Concilio Ecuménico Vaticano II fue a principios, los primeros 2 o 3 años de la década del 60. Y aunque yo fui monaguillo en la época del 60, pero al final de la década. Bueno, ¿qué cosa más? Porque son 10 casos. Que la segunda venida de Cristo, o sea que Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Dice, eso hay que entenderlo como una interpretación espiritual, no necesariamente física. O sea que Cristo no viene. Que no se entienda como que el hombre que viene y una fila de gente vamos a jugar. Una condición como espiritual. Dicho, lo que yo he dicho lo he dicho demasiado rápido porque cada tema de eso da para un programa, ¿verdad que sí? Cada uno de esos temas. De todas maneras, uno tiene que darle seguimiento a eso, hay que ver las reacciones. Hay que decir que muchos sacerdotes dentro de la iglesia aspiraban a eso, porque lo que hace es que es intérprete
de los pensamientos más avanzados que hay versus el pensamiento muy, muy cerrado, muy dogmático, que había dominado la iglesia hasta que llegó el Papa Francisco. Que ha habido un ala tradicionalmente cerrada, muy radical en contra de cualquier reforma. Exacto. Dentro Una de reacción. la iglesia católica. Sí. Y terminar solo con esto. Decir que no solamente va al cielo el católico, que nada más no somos nosotros los católicos, dice el Papa. Que cualquier persona, en cualquier religión, en cualquier denominación, que tenga una vida correcta, de amor y por lo demás, tiene derecho al cielo. ¿Qué te parece a ti? Si eso no es una revolución. Voy a leer. Yo voy a leer, voy a profundizar sobre eso, porque yo no voy a... Así, de golpe y porrazo y de boca de jarro. No. Dije, espérate, espérate. que no fue por etapa. Eso es demasiado revolucionario en una institución como la Iglesia Católica, que ha evadido durante tantos años el tomar reformas de esta naturaleza. Quizás esa sea la reforma más grande que se ha hecho en la historia de la Iglesia en 1000 Católica. años. Los analistas dicen que en 1000 años es la reforma más profunda que se le ha hecho a la Iglesia, que se está planteando, porque tú sabes que cuando el Papa ordena una cosa, eso es de aplicación transversal a todo. Eso no es de que yo soy cura y yo no me llevo de... Claro, la Iglesia anglicana, tú ves, eso produce cisma, muchas veces salen. Hay otras formas de religión católica que no siguen directamente al Papa. Bueno, pero ya eso es una cosa interna. De todas maneras, esto es importante. Vamos a ver cómo se asume, porque tú te imaginas un católico militante que se crió con la tradición y las cosas, le va a sorprender más que a otra persona, pero pienso que eso le da a la Iglesia Católica un escenario diferente para los nuevos tiempos y para los ciudadanos que estaban un poco alejados de la iglesia por comodidad, por lo que fuera, porque la sociedad con los distractores, las tecnologías y la cosa, sacan un poco a la gente de quizás de algunas tradiciones. Hay que decir que es así, pues yo me acuerdo cuando yo era muchacho, ir a la iglesia en un pueblo como Asua, como todos los pueblos del país, que está la iglesia frente al parque, frente al ayuntamiento y frente a la gobernación, el esquema español. Óyeme, era una de las acciones más comprometidas. Ir temprano un domingo a misa, y en el mes de María de noche a la iglesia, a rezar el rosario. Pero los tiempos cambian, la sociedad generan otras cosas que atraen. Los más jóvenes, yo no sé, por alguna razón no son como tan asiduos como éramos nosotros a la iglesia, salvo los hijos de familias que son muy, muy católicas. Pero vamos a ver cómo se mueve esto. Usted me acaba de poner una buena tarea para los próximos días. Para los próximos días. Miren, señores, al inicio del programa hablábamos del Código Penal y yo decía que tenía un hilo de Francisco Álvarez, mejor conocido como Pancho Álvarez, que aparece de vez en cuando porque como que se calentó mucho con el tema de participación ciudadana y unos contratos que firmó ya como abogados con algunas instituciones del Estado y que quitaron un poquito de la aureola que tenía sobre su activismo social. Pero él es abogado y los abogados viven de eso. Y viven de exactamente. Yo siempre he creído que no hay obstáculo, no debe haber obstáculo para que cualquier ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos trabaje con el Estado Dominicano, porque para algo usted estudia o usted quiere que yo me haga de una profesión y me vaya del país y tengo oportunidad de trabajar para el Estado Dominicano o para el sector privado. No. Tanto tú como yo en algún momento hemos trabajado en gobiernos distintos, ¿verdad? Porque un servicio profesional que dimos. Miren, ese hilo sobre el Código Penal y otro que se suma, que señala Dionisio Soldevila en el día de hoy, ponen en evidencia de que hay cosas que afinar en el Código. Sí. Por ejemplo, el artículo 327, que habla de la tipificación
de la abstención de denuncias. Presten atención a esto, y sobre todo los que estamos en medios de comunicación, que nos toca directamente esto, y a ciudadanos, a cualquier ciudadano le toca. La tipificación de abstención, ¿a qué se refiere? En ese 327, ese artículo 327, se introduce el deber penal reforzado para todo aquel que, ojo, con conocimiento cierto de la comisión de una infracción en el ejercicio de funciones públicas, omita ponerla en conocimiento de la autoridad competente. O sea, usted se enteró que un funcionario público ha cometido algún tipo de infracción o está cometiendo alguna bellaquería y usted tiene conocimiento cierto de que es así. Si usted no hace la denuncia, usted tiene una condición penal ahí. ¿Hasta dónde llega esa responsabilidad? Pero eso es para cualquier ciudadano o para otro empleado público. Para cualquier ciudadano. Oiga eso, introduce el deber penal reforzado para todo aquel que, con conocimiento cierto de la comisión de una infracción en ejercicio de funciones públicas, omita ponerlo en conocimiento de la autoridad competente. Ahí no discrimina si es un empleado de la institución o si es un ciudadano común y corriente que se enteró ciertamente, o sea, de una infracción cierta, probable. Esto busca cerrar espacios de impunidad frente a la corrupción y otros delitos funcionales, pero al mismo tiempo impone a servidores y particulares que detenten funciones públicas una carga de denuncia cuyo alcance práctico exigirá reglamentación clara sobre ese particular. Claro, porque no puede ser que cualquiera diga, mira... Está contemplada en el código, pero venga acá, es que usted me está obligando a mí a algo que no necesariamente a mí tiene por qué obligárseme a hacer una denuncia. Debía ser así. Pero es que eso estaba en alguna ley, pues yo recuerdo que había algo que decía más o menos, que el que sabe de un hecho así, punitivo, y no lo denuncia, se hace reo de complicidad. Claro, no, porque está la culpabilidad, pero era letra culpabilidad por omisión. Por omisión, pero era una letra. O por comisión. Porque tú tienes que probar. Cómplice por omisión, porque lo sabía y no lo dijo. Sí. Eso Ahora, hace reo de persecución. La palabra lo sabía, ¿qué envuelve? Porque a mí me puede llegar una información que no es cierta. El asunto es que son varios de los artículos que hay que como ponerlo más claro de lo que está simplificado, condensado en el artículo. Otro artículo, la certificación falsa de estado de salud, yo creo que este está más claro. En el artículo 354, que amplía la tutela penal central al fraude médico. Por ejemplo, se reconoce la coautoría del beneficiario del certificado y se agrava la pena cuando el autor es médico forense o cuando el certificado genera internamientos voluntarios. ¿A qué se refiere esto? A que mucha gente va a un amigo médico, hazme un certificado que me incapacite por 15 días. Bueno, pues habrá una penalidad para el médico y para la institución. Cuando eso sea falso. Cuando eso sea falso. O sea, cuando que no responda la verdad. No que el certificado sea falso, sino cuando la condición que se señala en el certificado no tenga un aval que se pueda probar clínicamente. Pero está a mí me parece muy peligroso, que es el 310, que tipifica el ultraje. El artículo dice, constituye ultraje el hecho de pronunciar palabras, amenazas o enviar escritos, imágenes o cualquier tipo de objeto o hacer estos de modo no público, pero de carácter contrario a la dignidad personal y a la de las funciones que desempeña algún funcionario o servidor público.
El ultraje será sancionado de 15 días a 1 año de prisión menor y multa de 2 a 3 veces el salario que perciba el funcionario al momento de la infracción, el funcionario servidor público que ha sido víctima de ese ultraje. O sea, ya no se habla de del salario mínimo, sino del salario del funcionario. Me gusta más esa segunda parte. Bien. Porque ese salario mínimo se queda haciendo un menudo al lado de la infracción. Sí. Ustedes saben lo deslenguado que somos los dominicanos, ¿verdad? Estamos hablando que aquí dice público o privado. Sí. Eso quiere decir que si en privado usted dice que un funcionario es tal cosa, póngale un ladrón, usted puede ser sometido a la justicia, caer preso y ser multado por eso. Sí, pero en la ley que regula la ofensa, también aparece, eso existe. Usted dijo en una reunión de amigos, ¿qué es lo que están hablando de ese funcionario? La difamación e injuria, por Ese ejemplo. funcionario es un ladrón, o es un pedófilo, o es tal cosa. Bueno, si de ahí, de ese grupo, salió alguien que le informó al funcionario de ese pronunciamiento suyo. Y lo puede probar. Y ese funcionario decide llevarlo a la justicia a usted con el testigo que avale que usted dijo eso. Usted puede caer preso y con esa sanción económica. Pero si el otro también se demuestra, puede inclusive hasta involucrar a terceros que tienen conocimiento de eso y no lo hicieron denuncia. Hay cosas que hay que afinar, por eso dije que el Código Penal... Explicarla bien, porque muchas de esas cosas existen de otra manera. Por ejemplo, a lo que yo me estoy refiriendo, cuando la injuria es algo infamante que tú le digas a otra gente, pero puede hacérselo en privado, pero si lo puede privado, Ahora, la difamación es cuando esa injuria se hace a través de medios. ¿Tú ves? Por ejemplo, en el artículo 329, que busca proteger el honor y la seguridad jurídica frente a acusaciones temerarias, el legislador, dice Pancho, opta por penas relativamente moderadas, conscientes de que un castigo excesivo podría desalentar la denuncia legítima de delitos reales. O sea, también en esta parte, que es la parte que busca la protección de la denuncia falsa, que a mí me parece excelente, se pone en práctica de que usted, si hace una denuncia falsa, usted tendrá consecuencias. Claro. Que esto va más allá de lo que son los delitos, o sea, lo que se trajo mientras se conseguía un código que estableciera este delito, lo que se trajo fue la ley de delitos electrónicos, que, como decía Jenny Berenice en el día de ayer, ¿qué es lo que ha sumado este código? Herramientas que el Ministerio Público y la sociedad no tenía. Es como cuando usted le dice a una gente, te voy a poner un ejemplo, toma esa llave Tizo y desármame ese motor. Tú necesitas detonador plano, de tría, una llave qué sé yo qué cosa, la llave 14, la 8, pero tú no tienes nada de eso. El cubo 16. El cubo 16, pero tú no tienes nada de eso. Entonces tú tienes una caja de herramientas con una llave Tirso. Entonces esas limitaciones tenía el Ministerio Público y hasta la misma defensa de imputados. Entonces había que buscar alguna manera de incluir el delito que tú cometiste relacionado con la llave Tirso que tú tienes en la caja de herramientas. En esta oportunidad el código lo que hace es que te da una mayor cantidad de herramientas para ir directamente al problema que se te presenta con una infracción o una violación de la ley. Pero hay muchos artículos que sería muy, diría que hasta pesado,
traerlos todos aquí, habrá que traerlos por partes, porque mientras uno va leyendo, se va encontrando con cosas. No sé si fue el presidente del Senado o alguien que habló de enseñar el Código Penal en las escuelas. Claro. Pero por lo pronto, aunque sean los artículos más importantes. Lo básico. Claro. Hacer una extracción de lo que son cosas más comunes en la comisión de infracciones por parte del ciudadano. Porque hay muchas cosas ahí que son técnicas, que van más allá de lo que es el día a día de los dominicanos, como se dice, el consumo de los artículos básicos de la canasta dominicana, que debe conocerla todo cocinero, Claro. toda ama de casa. En este caso, hacer un extracto de lo que puede ser las acciones más comunes que entren en conflictos con la ley, que estén contempladas ahora mismo en el código que va a entrar en vigencia en agosto. Por eso la mayoría está de acuerdo en que no debe quedarse dormido ahí, porque hay cosas que hay que afinar dentro del mismo código. Pero reitero, es una mayor caja, es una mayor cantidad de herramientas para ponerlas a disposición del Ministerio Público o de los abogados en ejercicio para que puedan hacer mejor su trabajo. Reitero, habrá que día por día ir dando a conocer artículos que podrían ser en algún momento motivo de conflictos, de interpretación sobre todo. Como hemos dicho, donde hay dos abogados hay tres teorías, igual que cuando hay dos economistas hay tres opiniones diferentes. Solo un elemento adicional. El código podrá ser lo mejor posible para el momento, para ya quitarle lo de perfecto. ¿Cuál es el elemento? Que se cumpla la ley. Porque si usted tiene leyes que no cumpla, porque tenemos la ley sobre tránsito, que no hay forma de cumplirla. Por ejemplo, ahí hay delitos que con condiciones agravadas pueden tener una pena hasta de 60 años. Claro, o el cúmulo de pena. Claro. Esa parte es muy buena. O sea, si a usted no lo disuade, que si usted comete ese tipo de delito agravado, bueno, estaba leyendo, usted va a recibir una condena con un cúmulo de pena de hasta 60 años. Si usted no lo disuade, no se logra disuadir con eso, bueno, pues ahora, vaya preparándose ahora para es una cadena perpetua. Que tenga un libro llamado Código Penal no va a disuadir a nadie. Hay que cantárselo al primero. Si usted en los barrios, ya hablamos, tú mencionaste el término de la educación, enseñarse a las nuevas generaciones para cuando sean adultos o tengan capacidad de accionar en la sociedad, sepan que hay límites para todo y que tiene que haber respeto, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. Pero para el que ya es adulto, un ni estudia ni trabaja. Lo que ande viendo oportunidades para ver, sale todos los días a buscar lo suyo. Lo suyo es ir en un motor y arrancarle una cartera a una mujer. O meterse a un negocito con una pistola y llevarse los cuartos. Yo propongo que en los barrios se hagan carteles. En los parques que se remodelan, un cartel diciendo así en líneas generales las penalidades que corresponden a la mayoría de los delitos que tienen que ser el asesinato, el secuestro, los feminicidios como agravante, porque es homicidio, pero agravante dentro de los conceptos de feminicidio. El atraco, la que sé yo qué, siquiera 10 ahí, ¿y cuánto le toca a usted? De manera que los enllaves que viven en los barrios, aunque hay criminales que no viven en barrios, que viven en otros sitios, como el joven Pumarol, ¿verdad? Vivía en una torre de superlujo, ¿verdad? Que eso, que se difunda. El gobierno tiene mucha publicidad. Puede hacer intercambio. ¿Tú te imaginas un año, este año, que va a haber de vacaciones jurídicas en que ese código no aplicará, porque empieza a aplicar en agosto del año que viene? Algún aspecto de la publicidad del gobierno, no que la quite, sino que la sustituya por mensaje dirigido para que el que vea televisión, el que oiga radio, el que lea periódico o el que vea
redes digitales, se tope con esas informaciones. Llegará un momento de aquí a un año a Atahualpa que mucha gente estará enterado, por lo menos en lo básico, de a qué cosa se enfrenta si viola la ley. Miren, para finalizar esta parte, porque quiero hablar también de los aires de cambios. Es más, voy a decir, va a haber cambios. Cambios. En el tren gubernamental. Dentro del... Ayer en la semanal se le preguntó como quien no quiere la cosa al presidente de la República y el presidente contestó textualmente, y lo voy a citar: siempre hay posibilidad de cambios, siempre. No tiene que ser para el 16 de agosto. Siempre hay posibilidad de cambios y son normales para tratar de ajustar y eficientizar el gobierno. Hay rumores, varios rumores que se han puesto a circular, muchas veces son rumores interesados. Evidentemente que la fecha del 16 de agosto, que en algún momento se trató de quitar esa idea de que el 16 de agosto y el 27 de febrero, que eran tradicionales fechas de cambio en algunos funcionarios durante la época de Joaquín Balaguer, se ha vuelto como a crear esas expectativas, porque el 16 de agosto, reiteramos, el presidente no tiene que hablar, no tiene que dar un discurso ni nada de eso, porque eso es cuando se genera la toma de posesión para un nuevo periodo, pero es una fecha donde el gobierno cumple años de ejecución. O sea, el próximo 16 de agosto el presidente tendrá un año de su segundo periodo y 5 años de estar en la presidencia. Sí. A partir del momento que juramentó el 16 de agosto del año 2020. Entonces, ese simbolismo siempre se ha tenido como una fecha para relanzar el gobierno, para hacer algunos cambios. Herencia de Balaguer y de Balaguer y de Trujillo. ¿Usted tiene algún candidato para cambiar? No. Mire, una pregunta totalmente inocente. Técnica, diría yo. Hay un compromiso con la publicidad. Venimos, yo creo que sí, que debemos ir a publicidad y venir venir con esa idea. En el próximo segmento. Pero déjeme decirle, como para cerrar el tema por hoy, el tema del Código Penal. El artículo 112. No, falta. Bueno, del Código Penal sí, pero hay otro chin que vamos a tocar que no es del Código porque tiene que ver con algo que el Código dejó fuera. El artículo 112 se parece a un retrato de la situación del Yeset. Habla sobre el atentado culposo, que es la figura que se ha estado barajando con la tragedia del Yeset. Atentados culposos sobre la vida y su párrafo que agrava la pena cuando el autor prevé la posibilidad del resultado lesivo y aún así actúa. Modernizan la respuesta penal al homicidio por imprudencia grave. También el segundo párrafo extiende la responsabilidad a propietarios o poseedores de inmuebles abiertos al público que, por violar normas de seguridad o realizar modificaciones ilícitas, provoquen muertes múltiples. Lo que pasó en la tragedia del Yeset. Que no estaba contemplado. En este artículo se incorpora la lógica de la responsabilidad empresarial y el cumplimiento normativo del ámbito penal. Las empresas deberán reforzar su programa de prevención de riesgos y certificaciones técnicas para evitar una imputación que, además de sanción penal, expondría a fuertes reclamaciones civiles. Si esto estuviera vigente, otro gallo cantaría con la tragedia del Yeset. Así es. Ahora sí nos vamos a publicidad, venimos en el segmento de cierre de Mañana Boreal y luego venimos en el Café con Leche. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo.
En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. En Edenorte queremos estar cada vez más cerca de ti. A través de nuestros agentes de servicio al cliente, puedes pedir la actualización de tus datos para obtener los siguientes beneficios. Tener una comunicación más cercana con nosotros para gestionar tus necesidades. Recibir las informaciones. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, superagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre.
Bueno, señores, estamos de regreso. Hay una noticia infausta que estamos tratando de confirmar, porque esa debe ser la base de la comunicación responsable, que tiene que ver con el mundo de la cultura en la República Dominicana. Pero lo vamos a confirmar en un momentito. Esto no es un asunto de primicia, pero si es así, es una pérdida sensible para el mundo de la cultura en la República Dominicana. Pero miren, ayer, después de la reunión de la Fuerza de Tarea, en su acostumbrada participación, luego de esa reunión con la prensa, la ministra Farideh Raful dio un dato que debe llamar la atención de lo que hablábamos en la mañana de ayer, sobre los feminicidios en la República Dominicana, que a propósito se incluyó en el Código Penal la tipificación de feminicidio, que era una demanda de diferentes sectores, sobre todo de la gente que lucha con el tema de género, y que se hablaba que si no se incluía esa tipificación específica del feminicidio, se podría hacer invisible la estadística que llamara la atención de la cantidad de mujeres muertas a manos de sus parejas, exparejas o de cualquier otro individuo de la sociedad. La ministra, al tiempo de calificar como una pandemia la situación que se está dando en la República Dominicana, dio una cifra que va mucho más allá de lo que nosotros nos hacíamos eco en el día de ayer, cuando hablábamos de que habían sucedido 21 feminicidios en los últimos 4 meses del año. Y decíamos que prácticamente eran más de 5 feminicidios por mes. El número que dio Farideh Raful, ministro de Interior y Policía, fue más aterrador todavía, porque ella señala que en los primeros 7 meses del año 2025 que transcurre, ha habido 48 víctimas, mujeres, lo que equivale a casi 7 feminicidios por mes. Eso es mucho. Si usted dice 7 por 7 son 49, y son 48 para los primeros 7 meses del año, excluyendo los días de agosto, usted está hablando casi de 7 mujeres asesinadas en un mes, que si usted lo extrapola a los días del mes, usted está hablando de 4 mujeres y algo por cada semana del mes para alcanzar esa cifra. Entonces, ayer decíamos que esta estadística debía llamar la atención sobremanera de las autoridades. Y es una demostración de que todo lo que se ha hecho hasta ahora, a pesar de lo que hemos cantaleteado, el tema del feminicidio y las campañas y eso, no ha dado ningún resultado. Debemos cambiar de alguna manera lo que hemos estado haciendo para la prevención de los feminicidios. Es un tema sumamente difícil y complejo, porque usted no puede entrarse a la cabeza de una persona que se le metió a asesinar a su expareja porque por cualquier circunstancia, por un sentido de posesión irracional, por lo que considera a veces hasta una provocación de la fémina, porque está saliendo ya con otro después de estar conmigo, o porque publicó en las redes sociales unas fotos donde está riéndose y celebrando con una botella de cerveza. Ya se entiende que eso es una provocación y que es una foto dirigida a ese enfermo que piensa que la mujer, después que se separa no puede tener una vida normal. Es muy difícil entrarle a la cabeza de esa persona, pero hay que revisar qué es lo que hemos estado haciendo desde el Ministerio de la Mujer, desde la misma política de prevención del Estado como tal, a través del Ministerio de la Mujer y de otras instituciones del Estado, porque estas estadísticas, señores, sumadas a las estadísticas que tenemos de muertes por tráfico
en la República Dominicana son muy, muy estremecedoras. 48 víctimas en 7 meses es para que nos pongamos las manos en la cabeza. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? ¿Qué es lo que está? Algo provoca eso. ¿Qué está provocando esta tragedia? Algo provoca eso. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? Yo no tengo una herramienta. Y mira, para eso. yo pienso que ahí hemos cometido un error. Aquí se ha querido educar al hombre, nada más. Sí. Y es un problema no solo del hombre, hay que educar a la mujer también. Es Y de la hay que sociedad. trabajar con las autoridades. Es de la sociedad. Porque hay una realidad que no se puede ocultar. Muchas veces, cuando se genera una separación, vienen acciones que no justifican para nada el quitarle la vida a una mujer o a cualquier ser humano. En ninguna circunstancia. En ninguna circunstancia. Pero no todo el mundo está preparado para actos de provocación, que algunas mujeres lo cometen. Sí, pero hay que preguntarle a ese hombre si él es juez. Sí, y si fuera juez. Pero mira, para que no se me, para que no se me malinterprete, poeta. Sí. Estoy hablando de que no hay necesidad de que usted se genera una separación y que usted empiece a cometer acciones que usted generalmente no cometía cuando era una mujer con ese tipo pero de si está relación. separada, ella es dueña Está de su bien, vida. Pero es que eso es lo que no aceptamos los hombres, Atahualpa. Es que no nos da trabajo aceptarlo. No puedo justificar con un tipo de acción de esa naturaleza el que se produzca el feminicidio. Pero no estamos hablando con un hombre educado, estoy diciendo, preparado para esa situación, y estoy diciendo que hay que educar al hombre y a la mujer. Los problemas que usted puede evitarse, evítelos. Sí, pero está bien, esa parte evite lo que quiere decir, que la mujer, además de que fue maltratada, que tuvo que dejar a un desgraciado, tiene que medirse cómo ella actuó en su vida para que no se entienda que está provocando. No, por ejemplo, se habla mucho se habla mucho de las denuncias, que la misma Fadul decía que 36 de los casos fueron por parejas o exparejas y 12 por otros agresores, pero que la mayoría de los casos que sucedieron no tenían denuncias. O sea, no había ningún reporte de acciones violentas previas o lo que motivó la separación. Sí. Entonces, ¿dónde tenemos que educar? Tenemos que educar a la mujer para que no caiga en una situación que desemboque en una tragedia de esa naturaleza. Y educar a la justicia para cuando una mujer vaya ya, como muchas de las que fueron, a poner denuncia, no den una orden de alejamiento suiza, ¿verdad? Es que si ese hombre la está amenazando, la acción de la justicia, empezando por el Ministerio Público, que es el que persigue, y la justicia que juzga, asuman su papel. Porque hay una parte de esas mujeres muertas que son muertas de Estado, que el Estado las mató porque no las protegió cuando necesitaron protegerlas. Estoy de acuerdo contigo con que debe haber más educación, o sea, que tengan más información ambos, pero que no haya excusa a partir de ahí. Que no haya excusa a partir de ahí. De todas maneras, para mí ha sido una preocupación siempre, lo he expresado en este programa, ¿cómo vamos a hacer que ese que se formó con esa distorsión que tenemos los hombres, de dueño de las mujeres, no de pareja, no, de dueño, lo podamos cambiar? Se cambia con la educación, con las generaciones que van subiendo y enseñándole a los que son adultos allá la ley, lo que te espera si se te va la mano. Y si la mujer pide ayuda, que le den ayuda. Si ese triángulo se da, tú puedes estar seguro que el feminicidio baja. Yo no sé si desaparecerá, pero baja. Yo creo que al presidente le preguntaron algo en la semanal sobre eso, pero yo no creo que ni el presidente ni nadie en este país ahora mismo tiene una respuesta. Pero de que está creciendo, está creciendo. Cada día hay más mujeres víctimas de hombres. Entonces, la sociedad está enferma, pero hay que curarla. Bueno, señores, la noticia que decíamos ahorita
ya está confirmada. Falleció en la madrugada sí. de hoy el ex ministro de Cultura, escritor y académico José Rafael Lantigua, mocano distinguido. Fue elegido miembro de la Academia de la Lengua, numerario de la Academia Dominicana de la Lengua. En el año 2006, decía ministro de Cultura también, ensayista, poeta, periodista, sobre todo. Y la información da cuenta de que falleció en la madrugada de hoy este distinguido dominicano, José Rafael Vargas. La Antigua. Digo, perdón, José Rafael La Antigua, Dios mío, Dios libre a Varguita. José Rafael La Antigua, que fue director también de la Biblioteca Nacional. Presidente de la Comisión Permanente de la Feria del Libro durante unos 3 o 4 años. Fundador de la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Santo Domingo. En el año 2004 y 2008 fue ministro de Cultura de la República Dominicana y también fue director del Centro de Estudios de la Cultura de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Estaba buscando la... Nació en 1948 en Moca. Estaba buscando las redes del presidente Leonel Fernández por los lazos que le unieron durante mucho tiempo a José Rafael Lantigua. Él era el secretario de Cultura de la Fuerza del Pueblo. Me extraña que todavía a esta hora en la cuenta del presidente Leonel Tú sabes Fernández, que la Fuerza del Pueblo ayer cerró sus votaciones, que hoy todavía están contando votos para la elección de las autoridades de ese partido, y supongo que eso hará de alguna manera, pero entre él y el doctor Leonel Fernández había una relación estrechísima. Estrechísima. Entonces, por eso quería confirmarlo en las redes del mismo presidente, pero en la cuenta de Twitter del presidente Fernández no hay ninguna información sobre el caso, pero ya algunos medios lo están confirmando, este fallecimiento de José Rafael Lantigua. Aquí yo lo tengo en almomento.net. Y aquí habíamos recibido la información. Una gran pérdida para la cultura, para el periodismo en la República Dominicana. Y para la decencia. Sobre todo. Porque era un hombre decente. Es más, yo nunca escuché a José Rafael Lantigua hablar alto. Una gente exquisita, sencillamente exquisita. Cosa que tenemos tendencia los dominicanos. Así es. Señores, despedimos Mañana Boreal. Venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros que aún hay más. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.